Yo solía ir a un supermercado y cogí un disco prestado de Albert King y llegué a casa, lo puse, entonces me arrasó la cara, ¿no? Me quedé con fiebre 2 días. Y entonces ya solo le decía a mi madre que quería tocar así y estuve encima de ella como 3 meses o así hasta que por dejar de escucharme pues me compré una guitarrilla barata y a base de poner el disco y de tocar por encima fue el primer contacto que tuve a la hora de aprender a tocar la guitarra. If I'm talking to someone and they have no idea what blues is, I suggest to them, you know, come to a concert sometime, and there will be something in the blues that you can find because you have feelings, you have thoughts, you have feelings, and the blues touches all of those things. You know, whatever thoughts you might have, they can be good, bad, indifferent, or whatever. El blues es una música que tienes que tener un poco de experiencia, o sea, todo el mundo la puede cantar, un niño la puede cantar, decir, pues en el colegio me han puesto malas notas, yo qué sé, pero tienes que decir algo primero, ¿sabes? Tienes que haber vivido un poco para contar algo realmente, entonces somos un poco respetuosos con eso, ¿sabes? Para escribir, para... ¿Sabes? Vale, somos músicos, estamos en la carretera, tal, nos pasan muchas cosas raras, pero tampoco somos nada del otro mundo, nada, ¿sabes? Es que tengo que expresar ahí algo que a nadie le pasa, ¿sabes? O sea, hacemos cosas, entonces pues si vas a contar lo de siempre, pues ya hay temas muy buenos que están hechos, que los puedes adaptar a tu manera y mantener la tradición, además. El blues, pues como decía mi amigo y mi compañero, es una filosofía, es un modo de entender la música y la vida. Y algo de lo que expresarte de tus cosas que a lo mejor en una conversación a lo mejor no lo haces, ¿no? Lo expresas a través de tu música. Para mí es eso. Bueno, el blues es una música que sale de una comunidad que está sufriendo y entonces es una música pues muy expresiva, es una música para quitar los malos sentimientos que tienes dentro de ti y es un poco una vía de escape, ¿no? That was another time and another reason for people singing blues, but it's wonderful that those times are gone. In America there was slavery. I remember in New Orleans when my mother had to sit in the back of the bus when I couldn't go in the restaurants. I had to, if we wanted some food, we had to go out in the back of the restaurant and had to ride in the back of the bus. The police would kill you and beat you, and they still do that in America. El blues precisamente es una música cantidad de camaleónica. Pues en los años 20 estaba con la forma del ragtime, y se hacía con botellas, con palos, con una cuerda, con kazús, o con voces, armónicas y tal. Luego en los años 30, con la electrificación, empezaron las guitarras eléctricas, con una vertiente jazz, otra... Jimi Hendrix era un guitarrista de blues, al fin y al cabo, así empezó siendo. Y casi todo lo que hace cabe en un contexto de blues. Y ya ves tú pues lo que son la música ragtime de los años 20 y Jimi Hendrix, ¿no? Pues, y a todos los, en blues pues a todos los niveles. La armónica, pues los armonicistas de los años 30 que eso imitaban al tren o tal, o los armonicistas de ahora,
como Sugar Blue, por ejemplo, que prácticamente hace frases de Charlie Parker con la armónica, o sea que... o se toca con cromática, digamos que B.B. King lo vistió de traje, el blues estaba sin zapatos en Mississippi, se ha ido evolucionando, amoldándose a las épocas. En los 70 lo que gustaba a la gente era la música más soul, más funky, más rítmica, pues todos los artistas tipo Junior Wells, Freddie King, le dieron el toque funky al blues. En la estructura del blues, en esa olla, caben todos los ingredientes y cada uno con su personalidad, pues es como ser libre dentro de una cadena. Tú para tocar blues tienes que tocar blues, no puedes tocar otra cosa, pero dentro de esa pescadilla que se muerde la cola, tú puedes hacer lo que te dé la gana. It's the same like with the music, you know, like the basic lyrics, like what the blues singers be talking about is the same thing that every other singer talks about. I mean, whatever music you take, you know, they always are singing about the relationship between the sexes. That's number one. And number two is about not having no money, and I mean, this is not going to change too soon, I'm afraid. And yeah, and then like if you're talking about what's actually happening in the world right now, you know, like what you call topical, I mean, that'll change with the times, naturally. I haven't had no real good blues about the war situation right now, you know. I mean, pretty sure that the blues has to respond to that some kind of way because it affects a lot of people. As far as a blues revolution is concerned, a lot of people say, oh, the blues is coming back again. It never went anywhere. The rebound with whiskey, now with the dove and dog. If the rebound with whiskey, now with the dove and dog. I would dive to the bottom, never to come up. I would dive to the bottom, never to come up. All right. The young, as long as there's guys around like Marcus and Adrian, you keep it rolling, you know. But it won't never die. The blues will never die. Because every time there's a divorce, somebody dies, or somebody got hurt, bad feelings, you know. That's what the blues are singing about. My baby left me this morning. Mucha gente, muchas bandas de blues o de jazz aquí en España, ¿sabes? Van a tocar a sitios y la gente no responde como ellos quieren. Y no, es que aquí son muy paletos, es que, claro, no entiendes de jazz o blues y tal. Y esos, tú pones a B.B. King en Villarriba de abajo y los dos primeros temas, ¿sabes? Los paisanos se quedan así, pero al tercero están así, ¿sabes? O sea, si la gente no responde es tu culpa. Ellos tienen que saber lo que es el flamenco o la sardana o lo que sea, pero no están obligados a saber lo que es el blues o el jazz o así. Entonces, pues tienes tú que enseñárselo, ¿sabes? De una manera
cool, ¿no? Conocí a Marcos y a Adrián en Santiago de Compostela, en un club mítico que era el Casa do Patín, un sitio alucinante en un auténtico jardín o bosque, clásica casa de piedra gallega. Y bueno, pues allí fui a actuar con una banda que tenía hace muchos años, que se llamaba Chocolate Blues Express. Fuimos de gira. Y allí nos encontramos con que Marcos, junto con Alfonso, era el que llevaba el club, ¿no? El que nos había programado, y por allí asomaba a la cabecilla los rizos de Adrián, que en aquel momento tendría 14 años y Marcos debía andar por los 18. Yo a Adrián y a Marcos, la primera vez que les vi en mi vida fue en Galicia. Yo también, en Santiago. En Santiago. Marcos tenía un pub donde daba actuaciones. Casa do Patín. La Casa do Patín. Sí, señor. Ahí fuimos. Estábamos tocando na rúa, ali por Tafaseira ou así entrando na rúa do Vilar. E nada, era unha mañá soleada, e apareceu por ali, gostou o que escoitaba, e dixonos si queríamos tocar nun pub que iba a abrir, que se chamaba Casa do Patín. Y ya está. Cando remataron de tocar, pois les preguntei que se lles apetecía tocar nun pub que tiña eu, que programábamos música, e me dixeron que sí. This is my dog. Good Johnny. Sugar of a junk's gonna make him blind. The all his spots just make him shine. Metal of the puppets, he's 21. Good old Johnny, he's a dog of mine. Don't make no trouble, sure make no trouble. Got a dog in my heart, my broken heart. 21 years, my that he goes by. She barks. Oh, good Johnny. Marcos y yo, con todos nuestros amigos, intentamos montar una banda. Y bueno, por lo menos nos lo pasamos bien, ¿no? No fue una banda que sacase discos ni tuviese mayor visión de futuro, pero bueno, la visión de futuro que tiene es la que estamos ahora juntos, ¿no? I'm gonna get that woman. You gonna make me fun. Hey, God, the girl. I'm gonna make me run. I know my baby. Tell me what I do. I know my baby. Tell me what I do. When you treat me right, I know love will hurt me. Please talk me, mama. I know love will fun. I know my baby. Tell me what I do. I know my baby. Tell me what I do. I love you, babe. I love you, babe. I love you, babe.
tocaba la batería. Sí, ni siquiera existían los Reyes del Ko en ese momento. No. Marcos, que tocaba con Julián Freire y con, ¿cómo era? Blue Rats, quizás. Sí, ¿no? Sí. Yo ahí tocaba batería. Ah, tocabas ahí. Bueno. Y estuvimos en Ogrove también, tocando. Sí, hombre. Qué guapo. Muy ricos los mejillones. Sí. Eso fue hace ya... 93, 94. Por ahí, 94, 95, ya hace tiempo. Nada, y al final, ¿qué pasa? Que la vida da vueltas y unos se vienen a Berlín, otros se quedan más para abajo, pero al final nos acabamos juntando. Que de eso se trata. A verdade que o facían moi ben, non é que fora un experto en blues, pero desde logo os dous rapaces tocaban moi ben e Marcos pois facía os seus solos xa ben aparentes aí. Sí, a verdade que daban o pego. No patín programábamos de todo. A verdade que o traballo era intenso porque como estábamos un pouco alonxados do centro, pois necesitábamos convocar continuamente a xente durante a semana para manter o club e facíamos rock, pop, se había propostas de hip hop ou incluso clásico, facíamos. Pero o que realmente a nos máis nos gustaba era programar blues, porque ademais así tocábamos cos solistas e facíamos a banda e, bueno, a verdade que pasábamos moi ben. Alfonso xa estaba no allo, entón, pois, aparte de ser o meu promotor e manager do PAF Casa do Patín, era violinista hacía moito máis tempo, bastante reputado, e tamén se apuntou ao asunto. Bueno, se tocas blues, tes a cabeza como dunha maneira moi pentatónica, non? Sempre estás pensando nesas frases que si tocas outro tipo de música habitualmente non sucede así. Entón eu me achegaba, me encantaba tocar con Marcos, me gustaba tocar blues, pero claro, tiña que estar continuamente concentrado para non cajala, porque enseguida faz a nota esa que non pega, que non sabes moi ben o que tens que facer, pero dende logo hai notas que como as metas, pois xa non pasa. A xente que está no blues e que o sinte de verdad, nunca se escapan esas notas. Eso seguro que non. Sí, yeah! Sí, yeah! Sí, yeah! Yeah! Oh, brother! E despois de deixar o patín, eles tiveron un momento así, era un pouco un momento caos, porque en Santiago xa non había futuro, xa estaba peneirado todo canto bareto había para tocar. Tiveron moita cabeza tamén porque decidiron irse a Madrid e ese era o momento no que tiñan que irse e fixeron o que tiñan que facer, cambiar. You made me sweat, baby, like a doggy underborn. Licking all my gravy all over the floor. When you kiss my lips, my head goes boom, boom, boom.
start tormenting mine. I sell out a piece of my soul. Pues hombre, de Madrid imagínate, yo vine con 22 años sin tener nada claro, ¿sabes? Sin ningún, o sea, conocí a alguna gente, pero no ningún contacto real de oferta de algún grupo de trabajar. Estaba tocando con mi banda y apareció Marcos y se presentó como armonicista, le invité y enseguida me llamó la atención cómo tocaba. Y empezamos a vernos más seguidamente en algunas jam sessions y en algunas actuaciones de mi banda, hasta que luego finalmente se incorporó al grupo. ¿Sabes? Gracias a Tonki pues entré en el circuito, haciendo todos los festivales, aprendiendo. Eso fue lo que me hizo ya tener una mentalidad profesional, ¿sabes? Ya. Hombre, la segunda etapa Marcos se vino, yo me quedé en Galicia y él empezó a tocar con la Tonki Blues Band. Y eso pues Marcos abrió la puerta hacia poder intentar montar una cosa nuestra ya fuera de Santiago, ¿no? Algo más maduro porque ya teníamos otra edad y gracias a Tonki de la Peña, con la Tonki Blues Band, pues empezamos a tocar con gente ya de otro nivel, ¿no? Otro tipo de élite, como puede ser Barry Miles o Nick Taylor. Tuvieron enseguida una aceptación rápida en la comunidad de músicos de blues y por tanto un interés por verles actuar. Yo lo noté rápidamente en la banda cuando estaban conmigo. Bueno, pues la primera vez que les vi, yo creo que fue hacia el año 2001, que estaba en el Chesterfield Café aquí en Madrid y actuaba la Tonki Blues Band y entonces estaba un chico, se llamaba Marcos, que tocaba la armónica, Pulmones de Acero Marcos, como le presentó Tonki, y Adrián, que tocaba el bajo en aquella época. Estábamos comenzando, digamos, con la idea de los Reyes del Ko, pues había una escena que era lo que habíamos heredado de la gente que había estado primero, digamos, de Tonki, de Ñaco, de Simón, bueno, pues de toda la gente que había primero trabajado el circuito de blues, ¿no? Antes que nosotros. Simón, yeah. Cuando empezamos éramos 4 gatos, que por cierto seguimos casi todos, pero ahora digamos como un relevo generacional por gente como Marcos o Edu Bijans, muchas bandas, David García, pero luego por toda España, en Galicia, en el País Vasco, en Valencia, en todas partes, en Murcia, en Granada, en Valladolid. En todas partes están saliendo gente pues, de menos de 30 años, digamos. Y es uno de los datos que yo también podría aportar, que vi lo claro que tenían el hecho de ser músicos. No era, hoy no puedo ir a la actuación porque tengo una barbacoa con mi novia, como hay algunos que lo hacen. Esto es que era la música primero y pasarlo bien tocando blues. Pero quizá el blues pues
no sea tanto conocer el instrumento como sentir lo que tocas con el instrumento. El sello Otsak es el sello de nuestro amigo Sarra y Ubane. Es una gente fantástica que conocimos a través de Ñaco Goñi. Y allí mismo, después de un concierto, cerramos la edición del primer disco de los Reyes del Ko, y a partir de ahí han venido los otros 3 siguientes, los discos de 3000 hombres, los de Julián Ganeski, los de muchísima gente, incluso un disco con los Coronas que hemos editado, aparte de toda la cantidad de música que editan ellos, que pues tienen un gran catálogo de blues. Sí, hemos tenido oportunidad de, a lo largo de los años, tocar con un montón de gente con los Reyes del Ko, ¿no? Con gente, digamos, de la que tú admiras, la que tienes una gran... digamos, los tienes puestos en un pedestal, ¿no? Y uno de ellos ha sido Buddy Guy. El concierto fue impresionante. Ese tipo tiene una energía increíble. Él estaba antes que Jimi Hendrix en la música. Todo el mundo alucinaba con él. Y nosotros alucinamos exactamente igual que alucinarían en los años 60 o en los años 50, cuando él era un auténtico torbellino en el escenario. Adrián tiene una voz que a mí me impresiona. Es una voz de negro, le diría yo. Y no temo equivocarme. Tiene una voz que te sumerge en el blues profundo del Delta, o no sé, te puedes imaginar, si cierras los ojos, una banda negra tocando. I said, Mama, hurry up, you, let's go to party. Hurry up, you, let's go down. Hurry up, you, let's go singing. Let's go jumping to the next spot. I said, hurry up, you, let's go to party. Hurry up, yo, let's go down. Hurry up, yo, let's go singing. Let's go jumping to the next spot. You know, baby, I love you. My heart is burning, go down. When you decide to love me, baby. Baby, you not cut me out. I said, Mama, hurry up, yo, let's go to party. Hurry up, yo, let's go down to hurry up, yo. Let's go singing, let's go jumping to the next spot. Montaron su propia banda, los Reyes del Ko, y 3 discos que llevan, y encima han tomado la tremenda, no diría yo responsabilidad, pero han cogido las maletas y han dicho, nos vamos a Berlín. O sea, cosa que no hace mucha gente tampoco. La mayoría de los músicos de blues no viven de la música, viven de su trabajo. Es una pasión que despierta esta música, pero no necesariamente viven de ella. Hay algunos, como puede ser Ñaco, aquí en Madrid, Ñaco Goñi, Tonki o los Reyes del Ko, que además se han ido a Berlín y allí han tenido o están teniendo un bastante éxito, porque siempre se traen músicos alemanes o algún músico americano que están establecidos en Alemania, porque Alemania tiene ya una tradición más blusera quizá que España, de muchos años, y siempre han venido bien acompañados. I think when I first went to Spain, well, with Marcus and Adrian,
It was July, and I had my birthday, the 28th of July, and remember that? Yeah. And the guy had all these people singing "Happy Birthday to you." That was very made me feel good. So far away from home, you know, to get such a warm birthday like that. Lo primero es que hemos tenido mucha suerte de que Chris Rannenberg, que es un muy reputado pianista, toca con todas las leyendas del blues, es uno de los capos en Europa del piano, pues apostó por nosotros, sacó dinero de su bolsillo y lo puso ahí, y gracias a amistades que se fueron uniendo, pues hemos podido grabar con gente que ha grabado con Frank Sinatra, con James Brown, ¿sabes? Ídolos para nosotros. You made me leave my happy home. You took my love and now you gone. Since I fell for you. Bye-bye. Ajá. B, stay there. E. Worked all summer, worked all fall, spent my Christmas in my cover arms. I believe in music, I believe in love. Love is music and music is love, know what I mean. People who believe in music are the happiest people I've ever seen. Grab your hat, grab your coat, oh, grab your tambourine. Lift your voices to the sky, cause God loves it when you sing. I believe in music, I believe in love. I believe in music, I believe in love. I need your love and every day. 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 Welcome to Yorksklotzen! Ha 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 ha! The Yorksklotzen is more than 120 years old, and it was the whole time a pub under that name Yorksklotzen. And before I came in, it was a typical Kreuzberg place for artists and people who like to drink much, you know, all that. And then we started 30 years ago with that idea to have jazz and live music in here, yeah. And that was a good idea, yeah. That makes that place still alive, yeah. I know a new way through that old crew. That ain't all, baby, that I know how to do. I'm a strong jelly roller,
from way, way back. My pipe smoking grandpa taught me just how to act. The man with the sugar. The man with the sugar. We have really a big scene in Berlin. Maybe we have, I think, 25 jazz and blues clubs, and I think we have more than 300 blues and jazz bands in Berlin. Mostly they play on festivals, sometimes in clubs, and we have really a big jazz and blues scene in that city here. I live between Berlin and Chicago because I'm in Chicago every year because we're working in Chicago every year. So we spend some time there, and then we go to Memphis because I also work around that area every year. Memphis, Arkansas, Mississippi, through this area. And the reason that I live in Berlin, if I'm going to live in Europe, Berlin is the only place I would live because it's a big city, and I like big cities, and it's a big city, and I like the feel of big city. Berlin, I love Berlin, and I love the blues atmosphere in Berlin. There's not much I can say about it other than I really enjoy that there is a place here where you can play blues every night. You're not getting paid every night, but you can play blues every night. Somewhere in Berlin there's something happening, and I like that. Yes, the Germans are much better. This town is a remarkable town, a wonderful town, liberal, an open town, an open city. There's good transportation. The police don't fuck with you. Great people. Women can still walk the streets. The weather is not so bad considering, and good food and people from everywhere. You can get on the U-Bahn. There's Spanish, there's Arabic, there's black, there's white, there's German, from every fucking where, and it's so marvelous. Yeah, so I love it. Yes. And this is the San Francisco of Europe. Paris, if you're there for 2 weeks, it's okay. If you don't speak French, the French are not so friendly. Rome is conservative. Spain, I don't know so much about it. Sweden is wonderful, but it's boring and cold. And Stockholm and these areas, and London is totally boring and sleepy and totally expensive. And this is a marvelous city, a great city. Well, the audience is really mixed, young and old, rich and poor, and it's absolutely mixed, you know. No, you know, the most of the crowd that we play for in Germany is a lot older folks. It's nice to play for young folks that they enjoy the music much different than older folks, you know, and it's you get much more back. The audience is Mediterranean, so they react a little bit more direct than the audience over here. You know, like in Northern Europe, people are more cool. You know, down there people get excited, which is, I mean, it helps you a lot when you're up on stage. Bueno, el blues, digamos que tiene una base rítmica que es muy hipnótica, un grave que te penetra y que te llega muy hondo, ¿no? Como lo que es el blues. Entonces yo creo que en el componente de baile y de trance de esa música, desde luego tiene una gran importancia. Yeah, they're good musicians, nice personality. I like all about them. Some musicians have the problem. They got their head up in the air. But these guys are like I like musicians to be. Nice friendly, have a good time together, and spank that music. With Adrian and Marcos, it feels almost like I'm back in Chicago, because the way they sound and the energy that comes across
when they play. It comes a lot of good energy, and that's what I love about the blues mostly, and that's what they do. Yeah. Young guys, some old guys living inside some young guys, play this top. I don't know what to say is better as fresh young guys. The freshest, youngest, traditional, funky, country, everything mixed. I love it. I really did not want to believe that they were Spanish. I thought they were some guys that came from America or something like this, and they were telling people that they are Spanish because it sounds more exciting or exotic or something like that. Because I didn't think anyone that come from Spain or something could sing and play the blues like that. You know, that was new for me. So, but they can. I like them very much. Very much. No sé, yo creo que es un cúmulo de cosas. Por ejemplo, en Alemania pues, les hace como gracia, les da rollo ver a dos españoles con el toque latino tocando blues y encima jóvenes. You always say you want around. You always say you won't go late. And I think they have a great future. If they live to see it. When I met Marcos and Adriana, I said, you have to bring all your friends over to Berlin. Bye, 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 baby, bye, bye. We have to create just one night where we can invite some of your friends from Spain. So that was the idea for La Noche del Boogaloo. Mi familia me decía, sal del barrio, aléjate. Y mi madre me decía llorando, ten cuidado y refórmate. Si te meten en presidio, ¡oh! ¿De qué vamos a comer? Claro, pues yo pienso en español, entonces para mí es mucho más fácil, pues voy, me pienso lo que sea, y luego voy y lo escribo y luego voy y lo canto, y ya está. Eso es lo que llevo haciendo siempre. Feria Guados, Vallecas, Spain, Madrid, yeah. En ese aspecto, Federico, tú eres único. En ese aspecto no hay muchos como tú. Alguna habrá por ahí, hombre. Ay, hombre. claro. Hombre, hay gente que escribe muy bien letras. Tantos años madrugando, y aún no he visto amanecer. Yo conozco gente que hace muchas muy buenas letras en español, o sea, y tú y yo y tú también, seguramente. No tienen nada que ver con el blues. O rock. Sí, de Claro, todo, sí. de todo. Sí. Pero es que si se hacen bien en pop o en rock, ¿por qué no se van a hacer bien en blues? Cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. Y una linda guachinanga que me siguió, que se vino tras de mí, que sí señor. Acena hacia tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona. Cuéntale mis amores bien de mi vida, corónala de flores que es cosa mía. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor. Ay, chinita linda, vente a donde vivo yo.
I say, now mama, you speak French? I say, en la ba, en la ba, en la bacherie, en la bacherie, en la bacherie, en la bacherie. Come on, Saba. One more time, everybody say, hey. Brother, what are you talking about? Habla de ellos. Así, mamá, si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona. Cuéntale mis amores bien de mi vida. Coronala de flores que es cosa mía. All right, Paloma, paloma, paloma. Ay, chinita, chinita, chinita.